joven tras la pérdida de su madre, consigue empleo en una hacienda de un millonario, pero semanas después de comenzar su trabajo, el millonario con un pasado triste encuentra algo que cambiaría su vida para siempre. El sol de la tarde bañaba los extensos campos de la hacienda Esperanza con un resplandor dorado cuando Mariana divisó por primera vez las imponentes puertas de hierro forjado. Con una mano temblorosa, ajustó la correa de su desgastada mochila sobre el hombro, mientras que con la otra aferraba un pequeño medallón que colgaba de su cuello. Sus ojos, cansados por el largo viaje, pero aún brillantes de determinación, recorrieron la vasta extensión de tierra que se extendía ante ella. «Es aquí», murmuró para sí misma, respirando hondo antes de dar un paso adelante. A sus 22 años, Mariana cargaba con el peso de una pérdida reciente y la incertidumbre de un futuro por construir. La muerte de su madre, Clara, hacía apenas un mes, había dejado un vacío en su corazón y una urgencia por encontrar su lugar en el mundo. La hacienda Esperanza, con su oferta de trabajo y la promesa de un nuevo comienzo, parecía ser la respuesta a sus plegarias silenciosas. Mientras caminaba por el sendero de grava que conducía a la casa principal, Mariana no pudo evitar sentirse abrumada por la majestuosidad del lugar. A su izquierda, un grupo de caballos pastaba tranquilamente, sus crines meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. A su derecha, campos de trigo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ondulando como un mar dorado bajo el cielo azul. El sonido de cascos acercándose la sacó de su ensimismamiento. Un hombre joven montado en un imponente caballo negro se detuvo junto a ella. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, su voz mezclando curiosidad y un toque de desconfianza. Mariana se irguió, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. «Soy Mariana. Vengo por el puesto de trabajo. Me dijeron que hablara con el señor Almeida». El jinete la estudió por un momento antes de que una sonrisa transformara su rostro. «Ah, sí. Te estábamos esperando. Soy Miguel, el capataz. Ven, te llevaré a la casa principal». Mientras seguía a Miguel, Mariana no pudo evitar sentir que los ojos de la hacienda estaban sobre ella. Las ventanas de la gran casa parecían observarla, y el viento que susurraba entre los árboles parecía murmurar secretos que no podía entender. Al llegar a la entrada, Miguel desmontó con gracia y le indicó que lo siguiera. El interior de la casa era un estudio en contrastes. Muebles antiguos y elegantes convivían con tecnología moderna, creando una atmósfera que hablaba de tradición y progreso a partes iguales. «Espera aquí», dijo Miguel, señalando un sofá en el vestíbulo. «Iré a buscar al señor Almeida». Sola por primera vez desde su llegada, Mariana se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus dedos jugaron nerviosamente con el medallón, el único recuerdo tangible que le quedaba de su madre. Dentro, una fotografía desgastada guardaba el rostro de un hombre joven, un extraño que, según su madre, era su padre. «Señorita Mariana». La voz profunda la sobresaltó. Frente a ella estaba Eduardo Almeida, el dueño de la hacienda. Alto, de cabello entrecano y ojos que parecían cargar el peso del mundo, Eduardo emanaba una autoridad mezclada con una tristeza indefinible. «Señor Almeida», respondió Mariana, poniéndose de pie rápidamente. «Gracias por recibirme». Eduardo la observó por un momento, una expresión indescifrable cruzando su rostro antes de que asintiera levemente. «Miguel me ha hablado de tu solicitud de empleo. ¿Tienes experiencia en el trabajo de hacienda?». Mariana tragó saliva, consciente de que su respuesta podría determinar su futuro. «No directamente, señor. Pero soy trabajadora y aprendo rápido. Mi madre, ella me enseñó a no temer al trabajo duro». Algo en la mención de su madre pareció tocar una fibra en Eduardo. Su mirada se suavizó casi imperceptiblemente. «Entiendo. Bueno, todos empezamos en algún momento. Te daremos una oportunidad, Mariana. Puedes empezar mañana».
El alivio que inundó a Mariana fue casi tangible. Gracias, señor Almeida. No lo defraudaré. Mientras Eduardo llamaba a la ama de llaves para que le mostrara su habitación, Mariana sintió que algo dentro de ella se asentaba. Por primera vez desde la muerte de su madre, sentía que estaba donde debía estar. Esa noche, acostada en su nueva cama, Mariana miró por la ventana hacia los vastos campos de la Hacienda Esperanza. El medallón descansaba sobre su pecho, un recordatorio constante de los misterios que aún tenía que resolver. Pero por ahora, el cansancio del viaje y la emoción de un nuevo comienzo la envolvieron, llevándola a un sueño profundo. Lo que Mariana no sabía era que su llegada había despertado ecos del pasado en la hacienda, ecos que pronto resonarían con una fuerza que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó a la Hacienda Esperanza con una sinfonía de colores y sonidos. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la habitación de Eduardo Almeida, pero él ya estaba despierto, sentado en el borde de su cama, sosteniendo una fotografía amarillenta entre sus manos temblorosas. La imagen mostraba a una joven pareja, sonriendo con la despreocupación propia de la juventud. Eduardo pasó su pulgar por el rostro de la mujer, Clara, sus ojos llenándose de una mezcla de amor y dolor que el tiempo no había logrado diluir. 23 años, murmuró para sí mismo. 23 años buscándote, buscándolas. El sonido de actividad en los establos lo sacó de su ensimismamiento. Guardó la fotografía en el cajón de su mesita de noche y se preparó para enfrentar un nuevo día, uno que prometía ser diferente con la llegada de la nueva empleada, Mariana. Mientras tanto, Mariana se adaptaba rápidamente a la rutina de la hacienda. Con entusiasmo y determinación, se sumergió en sus tareas, desde ayudar en la cocina hasta asistir en el cuidado de los animales. Sin embargo, no podía evitar sentir que había algo más en este lugar, algo que resonaba en lo profundo de su ser. A media mañana, mientras llevaba un cesto de manzanas frescas a la cocina, se cruzó con Eduardo en el pasillo principal de la casa. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Mariana sintió una extraña familiaridad que no pudo explicar. «Buenos días, señor Almeida», saludó con una sonrisa tímida. Eduardo asintió, su rostro una máscara de seriedad. «Buenos días, Mariana. Espero que te estés adaptando bien». «Sí, señor. Todos han sido muy amables». Eduardo pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Con un gesto brusco, se excusó y se dirigió a su estudio. Intrigada por la actitud del dueño de la hacienda, Mariana no pudo evitar preguntar a doña Rosa, el ama de llaves, mientras organizaban la despensa. «Doña Rosa, el señor Almeida siempre es tan reservado». La mujer mayor suspiró, mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchada. «No siempre fue así, niña. Hubo un tiempo en que Eduardo era el alma de esta hacienda, siempre sonriendo, lleno de planes y sueños». «¿Qué cambió?», preguntó Mariana, su curiosidad piqued. Doña Rosa dudó por un momento antes de continuar. «Fue hace muchos años. Eduardo se enamoró de una joven hermosa llamada Clara. Fue un amor intenso, pero prohibido. La familia de Eduardo no aprobaba la relación». Mariana sintió que su corazón se aceleraba al escuchar el nombre de Clara, el mismo que el de su madre. «¿Qué pasó con ella?», preguntó, intentando mantener su voz estable. «Desapareció», respondió doña Rosa con tristeza. «Un día, simplemente se fue. Eduardo la buscó por todas partes, pero nunca la encontró. Lo peor es que, poco después, se enteró de que Clara estaba embarazada cuando se fue». La revelación golpeó a Mariana como un rayo. Su mano voló instintivamente al medallón que colgaba de su cuello, el único vínculo tangible con el padre que nunca conoció. «¿El señor Almeida nunca encontró a su hijo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Rosa negó con la cabeza. «Ni a Clara ni al bebé. Eduardo se casó años después,
pero nunca fue el mismo. Su esposa falleció hace tiempo, y él, bueno, sigue buscando, en cierta forma. El resto del día transcurrió como en un sueño para Mariana. Cada vez que se cruzaba con Eduardo, lo observaba con nuevos ojos, buscando en sus facciones algún rasgo que pudiera reconocer, alguna pista que confirmara la sospecha que crecía en su interior. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mariana abrió el medallón y miró fijamente la fotografía del hombre joven. Los mismos ojos tristes, la misma línea de la mandíbula. ¿Cómo no lo había visto antes? Mamá, susurró a la oscuridad, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nos alejaste de él? Mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Esperanza, dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias luchaban con los fantasmas del pasado, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que pronto los unirían. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Mariana se dirigió a los establos. Había pasado una noche inquieta, su mente dando vueltas con las revelaciones del día anterior. Necesitaba aire fresco y la compañía silenciosa de los animales para aclarar sus pensamientos. Al entrar, el aroma a heno y cuero la envolvió, trayendo consigo una extraña sensación de familiaridad. Los caballos relincharon suavemente, como si la saludaran. Mariana se acercó a uno de ellos, un hermoso alazán que la observaba con curiosidad. «Hola, precioso», murmuró, extendiendo su mano. Para su sorpresa, el caballo se acercó sin dudar, apoyando su hocico en su palma. Mariana sintió una conexión instantánea, como si el animal pudiera sentir su agitación interior y quisiera consolarla. «Veo que has conocido a Fuego», dijo una voz detrás de ella. Mariana se giró para encontrarse con Miguel, el capataz, que la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es hermoso», respondió ella, acariciando el cuello del caballo. «¿Puedo montarlo?» Miguel dudó por un momento. Fuego puede ser temperamental con los extraños, pero parece que le agradas. ¿Has montado antes? Mariana negó con la cabeza. Nunca, pero siento que puedo hacerlo. Contra su mejor juicio, Miguel asintió. Está bien, pero iré contigo. Minutos después, Mariana se encontraba sobre el lomo de Fuego, con Miguel guiándolos por un sendero que bordeaba los campos de trigo. Para asombro del capataz, Mariana parecía una jinete natural, moviéndose en perfecta sincronía con el caballo. «Es increíble», comentó Miguel mientras cabalgaban. «Fuego nunca ha respondido así a un novato». Mariana sonrió, sintiendo una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. «Es como si lo conociera de toda la vida», respondió, sin poder explicar la conexión que sentía. Desde la ventana de su estudio, Eduardo observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Mariana cabalgar con tanta gracia despertó en él un recuerdo doloroso. Clara, montando ese mismo sendero, su risa resonando en el aire de la mañana. «Es imposible», murmuró para sí mismo, apartándose de la ventana. El resto del día transcurrió con Mariana descubriendo más afinidades inexplicables con la hacienda. En la cocina, preparó sin esfuerzo un guiso que doña Rosa juró era idéntico a una receta secreta de la familia Almeida. «Niña, ¿dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó el ama de llaves, asombrada. Mariana se encogió de hombros, igualmente sorprendida. «Mi madre me enseñó algunas recetas, pero esta, no sé, simplemente me salió así». Más tarde, mientras ayudaba en el jardín, Mariana se encontró tarareando una melodía que no recordaba haber escuchado antes. Eduardo, que pasaba cerca, se detuvo en seco al oírla. «Esa canción», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Dónde la aprendiste?» Mariana lo miró, confundida. «No lo sé, señor Almeida. Simplemente vino a mi mente». Eduardo la observó por un largo momento, como si estuviera viendo un fantasma. Sin decir una palabra más,
se alejó rápidamente, dejando a Mariana con más preguntas que respuestas. Esa noche, sentada en el porche trasero de la casa principal, Mariana contemplaba las estrellas, su mente un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía sentirse tan conectada a un lugar que apenas conocía? ¿Por qué todo en la Hacienda Esperanza le resultaba tan familiar? El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Eduardo se acercó, dudando un momento antes de sentarse junto a ella. «Es una noche hermosa», comentó, su voz cargada de una emoción que Mariana no pudo descifrar. «Sí, lo es», respondió ella, sintiendo la tensión en el aire. Por un momento, ambos guardaron silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Eduardo habló. «Mariana, hay algo en ti, algo que no puedo explicar. Es como si...» Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un trueno lejano los interrumpió. Una tormenta se acercaba, trayendo consigo la promesa de cambios que ninguno de los dos podía prever. La tormenta que había amenazado la noche anterior finalmente estalló sobre la Hacienda Esperanza, trayendo consigo una lluvia torrencial que mantuvo a todos confinados en la casa principal. Mariana, incapaz de realizar sus tareas habituales en el exterior, se encontró ayudando a doña Rosa a organizar viejas cajas de documentos en el ático. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos, y Mariana no pudo evitar sentir que estaba hurgando en el pasado de la familia Almeida. Mientras clasificaba papeles amarillentos y fotografías descoloridas, sus oídos captaron fragmentos de una conversación que provenía del piso inferior. «No puede seguir así, Eduardo», decía una voz que Mariana reconoció como la de Miguel. «Han pasado más de 2 décadas. Tienes que dejar ir el pasado». La respuesta de Eduardo fue apenas audible, pero su tono estaba cargado de emoción. «No lo entiendes, Miguel. Cada vez que miro a Mariana, es como ver a Clara. No puede ser una coincidencia». Mariana contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estaban hablando de ella? ¿Y quién era Clara realmente? Doña Rosa, notando su distracción, se acercó con una caja polvorienta. «Mariana, querida, ¿podrías revisar estos álbumes de fotos? Separa los que parezcan importantes». Asintiendo distraídamente, Mariana comenzó a hojear los álbumes. De repente, una fotografía captó su atención. Era una imagen de Eduardo, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa cuyo rostro era inquietantemente familiar. «Doña Rosa», llamó Mariana, su voz temblorosa, «¿quién es esta mujer con el señor Almeida?» El ama de llaves se acercó, ajustándose las gafas. Al ver la foto, su rostro palideció. «Oh, Dios mío. Esa es Clara, el amor de juventud de Eduardo. Pero, ¿cómo es posible? Se parece tanto a ti, Mariana». La revelación cayó sobre Mariana como un balde de agua fría. Con manos temblorosas, sacó el medallón que siempre llevaba consigo y lo abrió. La fotografía en su interior, aunque más pequeña y desgastada, mostraba el mismo rostro joven de Eduardo que el álbum. «Mi madre», susurró Mariana, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. «Clara era mi madre». Doña Rosa la miró con una mezcla de shock y comprensión. «Dios santo, niña, ¿estás diciendo que...?» Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de pasos en la escalera la sobresaltó. Eduardo apareció en la entrada del ático, su mirada pasando de Doña Rosa a Mariana, y luego al álbum abierto en sus manos. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz tensa. Mariana se puso de pie lentamente, enfrentando a Eduardo con una mezcla de miedo y determinación. «Señor Almeida, Eduardo, creo que tenemos que hablar». Los siguientes momentos fueron un torbellino de emociones. Mariana, con voz entrecortada, compartió la historia de su madre, de cómo había crecido sin conocer a su padre,
solo con un medallón y vagas historias de un amor prohibido. Eduardo escuchaba, su rostro una máscara de incredulidad y esperanza. Cuando Mariana le mostró el medallón, sus manos temblaron al tomarlo. «Clara», murmuró, acariciando la fotografía. «Siempre supe que tenía que haber una razón para que se fuera. Pero nunca imaginé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana, con el corazón en la garganta, finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en su interior. «¿Eres mi padre?» Eduardo la miró, lágrimas formándose en sus ojos. «Mariana, yo no puedo estar seguro, pero todo apunta a que sí. Necesitamos hacer pruebas, confirmar, pero en mi corazón siento que eres la hija que siempre busqué». La tormenta afuera parecía reflejar la turbulencia emocional dentro de la casa. Rayos iluminaban la habitación, seguidos por truenos que hacían temblar las ventanas. Doña Rosa, sintiendo la intensidad del momento, se excusó silenciosamente, dejando a padre e hija potenciales solos para procesar la magnitud de su descubrimiento. Mariana, abrumada por las emociones, se dejó caer en una silla cercana. Toda mi vida me pregunté por qué mi madre nunca hablaba de ti, por qué parecía llevar tanto dolor consigo. Y ahora. Eduardo se acercó, dudando antes de poner una mano reconfortante sobre su hombro. Mariana, hay tanto que necesitamos hablar, tanto que necesitamos entender. Pero quiero que sepas que, sea cual sea el resultado de las pruebas, estoy agradecido de que hayas llegado a mi vida. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Mariana y Eduardo comenzaron a desentrañar los hilos de su pasado compartido, cada revelación trayendo consigo una mezcla de dolor y esperanza. La hacienda Esperanza, testigo silencioso de tantos secretos, parecía exhalar un suspiro de alivio, como si finalmente pudiera liberar las sombras que había guardado durante tanto tiempo. Los días siguientes a la revelación en el ático transcurrieron en un estado de ensueño para Mariana y Eduardo. La hacienda parecía contener el aliento, como si hasta los árboles y los campos esperaran la confirmación de lo que todos ya sentían en sus corazones. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba, Mariana se encontró caminando hacia los establos. El ritual de cepillar a fuego se había convertido en su refugio, un momento de calma en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. «Buenos días, hermoso», murmuró, acariciando el cuello del caballo. Fuego relinchó suavemente, como si entendiera la agitación en su corazón. «Tiene los ojos de su madre», dijo una voz detrás de ella. Eduardo se acercó, sus pasos cautelosos, como si temiera romper la paz del momento. Mariana se giró, una pregunta silenciosa en su mirada. Eduardo sonrió, una mezcla de nostalgia y dolor en sus ojos. Clara amaba a los caballos. Fuego es hijo de su yegua favorita. Supongo que algunas cosas están en la sangre. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas que ambos temían hacer. Finalmente, Mariana reunió el coraje para hablar. ¿Cómo era ella? Mi madre, cuando estaba contigo. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera viendo una película en su mente. Clara era luz, pura luz. Cuando reía, parecía que el mundo entero se iluminaba. Tenía una pasión por la vida que era contagiosa. Cada día con ella era una aventura. Mariana escuchaba, bebiendo cada palabra, tratando de reconciliar esta imagen con la mujer que había conocido, una madre amorosa pero siempre con una sombra de tristeza en sus ojos. «¿Por qué se fue?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Eduardo suspiró profundamente. «Mi familia no aprobaba nuestra relación. Clara venía de un origen humilde, y mis padres tenían otros planes para mí. Hubo amenazas, presiones. Nunca imaginé que la alejarían de mí de esa manera. Cuando desapareció, pensé que había decidido dejarme.
Nunca supe del embarazo. Mariana sintió que las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar. Ella nunca dejó de amarte, dijo suavemente. Guardaba tu foto, hablaba de ti como si fueras un sueño perdido. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Y yo nunca dejé de buscarla. A ambas. El sonido de cascos acercándose interrumpió el momento. Miguel apareció, montando su caballo. Eduardo, los resultados del laboratorio han llegado. El corazón de Mariana dio un vuelco. Las pruebas de ADN que habían realizado días atrás finalmente traerían la verdad a la luz. Eduardo asintió, su rostro una máscara de nerviosismo y esperanza. Gracias, Miguel. Estaremos allí en un momento. Mientras caminaban hacia la casa principal, Mariana sintió que cada paso la acercaba a un destino que había estado esperando toda su vida. Eduardo, a su lado, parecía igualmente afectado. En el estudio, un sobre blanco los esperaba sobre el escritorio. Eduardo lo tomó con manos temblorosas, mirando a Mariana como pidiendo permiso. Juntos, dijo ella, poniendo su mano sobre la de él. Con un movimiento decidido, Eduardo abrió el sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las líneas, deteniéndose en la conclusión. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Positivo, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Es positivo. Mariana, eres mi hija. El mundo pareció difuminarse alrededor de ellos. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, y antes de darse cuenta, estaba en los brazos de Eduardo, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Papá, susurró Mariana, probando la palabra que nunca antes había pronunciado. Papá. Eduardo la abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Mi niña, dijo entre lágrimas. Mi pequeña. Afuera, el sol brillaba con más fuerza, como si la naturaleza misma celebrara la reunión. La hacienda Esperanza, testigo silencioso de tantos años de dolor y búsqueda, parecía exhalar un suspiro de alivio. Mientras padre e hija comenzaban a compartir historias, a llenar los vacíos de 2 décadas separados, una nueva energía parecía fluir por la hacienda. Era el eco de un amor perdido y encontrado, la promesa de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y posibilidades. El descubrimiento de su parentesco trajo consigo una avalancha de emociones y preguntas para Mariana y Eduardo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de conversaciones largas y profundas, cada uno intentando llenar los vacíos de 2 décadas de separación. Una tarde, mientras compartían un café en el porche de la casa principal, Mariana reunió el coraje para abordar el tema que había estado rondando su mente. Papá, comenzó, aún saboreando la novedad de la palabra en sus labios, hay algo que necesito saber. ¿Qué pasó realmente entre tú y mi madre? ¿Por qué se fue? Eduardo suspiró profundamente, su mirada perdiéndose en los campos de la hacienda. Es una historia complicada, Mariana. Una que aún me duele recordar. Con voz pausada, Eduardo comenzó a desentrañar el pasado. Habló de su amor por Clara, de cómo se conocieron en un festival del pueblo y cómo, a pesar de las diferencias sociales, se enamoraron profundamente. Tu abuelo, mi padre, era un hombre de negocios implacable, explicó Eduardo. Cuando se enteró de mi relación con Clara, se opuso firmemente. Decía que arruinaría el futuro de la hacienda, que necesitábamos una alianza con otra familia poderosa. Mariana escuchaba atentamente, sus ojos llenos de comprensión y dolor. Una noche, continuó Eduardo, su voz temblando ligeramente, Clara vino a verme en secreto. Estaba aterrorizada. Me dijo que mi padre la había amenazado, que si no se iba, se aseguraría de que yo perdiera todo, la hacienda, mi herencia, mi futuro. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Mariana, temiendo la respuesta. Eduardo cerró los ojos,
el peso de los años y los remordimientos visible en su rostro. Cometí el error más grande de mi vida. Le dije que no se preocupara, que encontraríamos una solución. Le pedí tiempo para hablar con mi padre, para hacerlo entrar en razón. Pero ella se fue antes, completó Mariana, entendiendo finalmente. Eduardo asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Al día siguiente, Clara había desaparecido. Dejó una nota diciendo que me amaba demasiado como para arruinar mi vida. Nunca mencionó el embarazo. El silencio que siguió estaba cargado de emociones, dolor, arrepentimiento y una profunda tristeza por los años perdidos. La busqué, continuó Eduardo después de un momento. Durante años, moví cielo y tierra tratando de encontrarla. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Mariana tomó la mano de su padre, ofreciendo consuelo silencioso. Ella nunca dejó de amarte, dijo suavemente. Siempre hablaba de ti como el gran amor de su vida. Pero también llevaba una tristeza que nunca pude entender completamente. Eduardo apretó la mano de su hija, agradecido por su comprensión. Y yo nunca dejé de amarla. Incluso después de casarme, una parte de mí siempre esperó que Clara regresara. ¿Tu esposa lo sabía?, preguntó Mariana, curiosa sobre la vida que su padre había construido en ausencia de su madre. Sí, respondió Eduardo con una sonrisa triste. Isabel era una mujer extraordinaria. Entendía mi dolor y me apoyó en mi búsqueda. Nunca pudimos tener hijos, y creo que en el fondo, ambos esperábamos que algún día encontráramos a la hija que Clara y yo habíamos tenido. Mariana sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que nunca conoció, pero que había amado y apoyado a su padre a través de tanto dolor. Hay algo más que debes saber, dijo Eduardo, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Se levantó y entró en la casa, regresando momentos después con una caja de madera finamente tallada. Esto, dijo, abriendo la caja para revelar un conjunto de cartas y documentos, es todo lo que pude reunir sobre Clara después de que se fue. Investigadores privados, rumores, pistas que nunca llevaron a nada concreto. Pero hay algo aquí que creo que deberías ver. Eduardo sacó un sobre amarillento y se lo entregó a Mariana con manos temblorosas. Esta carta llegó hace unos 5 años. No tiene remitente, pero la letra es de Clara. Con el corazón latiendo fuertemente, Mariana abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el coraje para enviarte estas palabras que he guardado en mi corazón durante tanto tiempo. Hay tanto que quiero decirte, tanto que explicar, pero las palabras parecen inadecuadas. Lo primero y más importante, tenemos una hija. Una niña hermosa que lleva tus ojos y tu sonrisa. Su nombre es Mariana, y es lo mejor que he hecho en mi vida. Sé que debes odiarme por habértela ocultado, por haberme ido sin explicación. Pero debes entender, el miedo que sentí aquella noche era real. Las amenazas, la presión. Sentí que no tenía opción. Ahora, años después, me doy cuenta del error que cometí. Debí haber confiado en nuestro amor, en ti. El remordimiento me ha perseguido cada día. Te escribo ahora porque siento que mi tiempo se acaba. Estoy enferma, Eduardo, y temo no tener mucho más por delante. Mi único deseo es que, de alguna manera, esta carta llegue a ti y puedas conocer a nuestra hija. Mariana merece saber la verdad, merece conocerte. Ella es fuerte, inteligente y tiene un corazón tan grande como el tuyo. Sé que la amarás tanto como yo. Perdóname, mi amor, por todo el dolor que causé, por los años que nos robé. Espero que algún día puedas entender y, quizás, perdonarme. Con todo mi amor, siempre tuya, Clara. Mariana terminó de leer, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Miró a su padre,
viendo el mismo dolor y amor reflejado en sus ojos. Ella quería que nos encontráramos, susurró Mariana. Eduardo asintió, abrazando a su hija. Y lo hicimos, mi niña. Finalmente lo hicimos. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda Esperanza, padre e hija permanecieron abrazados, el peso de las verdades reveladas uniéndolos más que nunca. El pasado, con todos sus dolores y secretos, finalmente estaba saliendo a la luz, abriendo el camino para un futuro lleno de amor y sanación. Los días siguientes a la revelación de la carta de Clara fueron un torbellino emocional para Mariana y Eduardo. La hacienda parecía vibrar con una energía nueva, como si los secretos finalmente revelados hubieran liberado algo en el aire mismo. Una mañana, Mariana se encontró vagando por los pasillos de la casa principal, sus dedos rozando las paredes, como si intentara absorber la historia que contenían. Se detuvo frente a un retrato de Eduardo y su difunta esposa, Isabel. Era una mujer extraordinaria, dijo Eduardo, apareciendo silenciosamente detrás de ella. Creo que te habría adorado. Mariana se giró, una pregunta en sus ojos. ¿Cómo manejaste todo esto? Amar a mi madre, pero construir una vida con Isabel. Eduardo suspiró, guiando a Mariana hacia un sofá cercano. No fue fácil, comenzó. Durante años, viví en un limbo, incapaz de dejar ir a Clara, pero sabiendo que tenía que seguir adelante. Isabel, ella entendió eso desde el principio. Mariana escuchaba atentamente, tratando de imaginar el dolor y la complejidad de la situación. Isabel fue mi ancla, continuó Eduardo. Me ayudó a canalizar mi dolor en algo positivo. Juntos, expandimos la hacienda, iniciamos programas de apoyo para la comunidad. Fue su idea comenzar el refugio para caballos rescatados. Suena como una mujer increíble, murmuró Mariana, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza por esta madrastra que nunca conoció. Eduardo asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo era. Y sabes, ella nunca perdió la esperanza de que un día te encontraríamos. Incluso en su lecho de muerte, me hizo prometer que seguiría buscando. El silencio que siguió estaba cargado de emociones, gratitud, dolor y una profunda sensación de lo que pudo haber sido. Papá, dijo Mariana después de un momento, ¿qué vamos a hacer ahora? Con todo esto, con la hacienda, con nosotros. Eduardo tomó las manos de su hija entre las suyas. Eso, mi niña, depende de ti. Esta hacienda, todo lo que ves, es tanto tuya como mía. Siempre lo ha sido, aunque no lo supiéramos. Mariana sintió el peso de esas palabras. Es mucho para procesar, admitió. Toda mi vida, fui solo Mariana, la hija de Clara. Y ahora. Ahora eres Mariana Almeida, completó Eduardo suavemente. Mi hija, heredera de la Hacienda Esperanza, y portadora de un legado que va más allá de tierras y caballos. La magnitud de la situación golpeó a Mariana con fuerza. Se levantó, caminando hacia la ventana para mirar los vastos campos que se extendían ante ella. ¿Y si no estoy lista para esto? ¿Y si no soy lo que esperabas? Eduardo se unió a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. Mariana, desde el momento en que llegaste aquí, has superado todas mis expectativas. Tu conexión con la tierra, con los animales, tu compasión, eres más de lo que jamás me atreví a soñar en una hija. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Mariana. Tengo miedo, confesó. Miedo de no estar a la altura, de decepcionar el legado de mamá, el tuyo. El miedo es natural, respondió Eduardo. Pero recuerda, no estás sola en esto. Estamos juntos ahora, y juntos descubriremos el camino a seguir. En ese momento, Miguel apareció en la puerta del estudio, su rostro una mezcla de emoción y urgencia. Eduardo, Mariana, tienen que ver esto.
Los guió hasta el granero principal, donde un grupo de trabajadores se había reunido alrededor de algo. Al acercarse, Mariana jadeó de sorpresa. Allí, en medio del círculo, estaba Fuego, el caballo que tanto la había cautivado desde su llegada. Y junto a él, temblando sobre sus largas patas, un potrillo recién nacido. Nació hace unos minutos, explicó Miguel. Es un milagro. La yegua había tenido complicaciones. No creíamos que el potrillo sobreviviría. Mariana se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia el pequeño animal. El potrillo, con ojos curiosos, dio un paso tambaleante hacia ella. Es hermoso, susurró Mariana, acariciando suavemente el suave pelaje. Eduardo observaba la escena, una sonrisa formándose en sus labios. «Sabes», dijo, «en la tradición de la hacienda, el primer potrillo nacido bajo el cuidado de un nuevo miembro de la familia Almeida se convierte en su responsabilidad especial». Mariana lo miró, comprendiendo el significado de sus palabras. «¿Quieres decir?» Eduardo asintió. «Este pequeño es tuyo, Mariana, para criarlo, entrenarlo, cuidarlo. Es una gran responsabilidad, pero también un nuevo comienzo». Mirando al potrillo, que ahora se apoyaba confiadamente contra su pierna, Mariana sintió que algo se asentaba en su corazón. Era como si, en ese momento, todos los hilos sueltos de su vida comenzaran a entretejerse en un nuevo patrón. «Esperanza», dijo suavemente. «Se llamará Esperanza». Eduardo sonrió, reconociendo el nombre de la hacienda y todo lo que significaba para ellos. «Un nombre perfecto», acordó. Mientras el sol de la tarde bañaba la escena en un resplandor dorado, Mariana se dio cuenta de que había encontrado más que a su padre y su herencia. Había encontrado un hogar, un propósito y un futuro lleno de posibilidades. La hacienda Esperanza, con todos sus secretos ahora al descubierto, se preparaba para un nuevo capítulo. Y Mariana, rodeada por su nueva familia y con un potrillo que simbolizaba un nuevo comienzo, estaba lista para escribirlo. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación palpable en la hacienda Esperanza. Con cada día que pasaba, Mariana se sumergía más profundamente en la vida y las responsabilidades de la hacienda, descubriendo habilidades y pasiones que ni siquiera sabía que poseía. El pequeño potrillo Esperanza se convirtió en el centro de su mundo. Mariana pasaba horas en los establos, aprendiendo de Miguel y los otros trabajadores sobre cuidados equinos, nutrición y entrenamiento básico. Su dedicación no pasó desapercibida. Pronto, los trabajadores más veteranos de la hacienda comenzaron a verla como una verdadera Almeida. Una mañana, mientras Mariana cepillaba a Esperanza, Eduardo se acercó, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. «Sabes», comenzó, apoyándose en la puerta del establo, «verte aquí, tan natural con los caballos, me recuerda tanto a tu madre. Clara tenía ese mismo don». Mariana sonrió, una mezcla de alegría y melancolía en sus ojos. «A veces, cuando estoy aquí, siento como si ella estuviera conmigo, guiándome». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Mariana, hay algo que quiero mostrarte. Creo que es el momento adecuado». Intrigada, Mariana siguió a su padre hasta la casa principal. En su estudio, Eduardo sacó una caja de cuero desgastada de un cajón cerrado con llave. «Esto», dijo, abriendo la caja para revelar un conjunto de documentos y fotografías, «es el legado de tu madre. Son ideas, planes que tenía para la hacienda, proyectos que soñaba implementar algún día». Mariana tomó los papeles con manos temblorosas. Dibujos de instalaciones ecuestres terapéuticas, notas sobre programas de equinoterapia para niños con necesidades especiales, planes para un santuario de caballos rescatados. La visión de Clara era ambiciosa y llena de compasión. «Es increíble», susurró Mariana, las lágrimas amenazando con derramarse. Ella tenía tantos sueños.
Eduardo sonrió suavemente. Y ahora, mi niña, esos sueños pueden convertirse en realidad. Si tú quieres, por supuesto. Mariana miró a su padre, la determinación brillando en sus ojos. Quiero hacerlo. Quiero llevar adelante el legado de mamá y combinarlo con todo lo que has construido aquí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mariana, con el apoyo incondicional de Eduardo, comenzó a trabajar en la implementación de los proyectos de Clara. La hacienda zumbaba con una nueva energía, mientras se iniciaban las construcciones de nuevas instalaciones y se establecían contactos con organizaciones locales. El primer gran paso fue la inauguración del centro de equinoterapia. Mariana había trabajado incansablemente para hacer realidad este sueño, y el día de la apertura, su corazón rebosaba de emoción al ver a los primeros niños interactuar con los caballos. Mientras observaba a un pequeño con síndrome de Down sonreír ampliamente mientras acariciaba a Esperanza, ahora un yearling fuerte y gentil, Mariana sintió una presencia a su lado. «Estaría tan orgullosa de ti», dijo Eduardo suavemente, siguiendo la mirada de su hija. Mariana asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. En ese momento, sintió como si el círculo finalmente se cerrara, como si el dolor y la separación del pasado finalmente encontraran su propósito. Con el paso de los meses, la Hacienda Esperanza se transformó. Además del centro de equinoterapia, Mariana implementó programas de rescate y rehabilitación de caballos, talleres de formación para jóvenes interesados en la equitación y colaboraciones con escuelas locales para programas educativos sobre cuidado animal y conservación. Un día, mientras Mariana supervisaba la construcción de un nuevo establo, Miguel se acercó con una sonrisa enigmática. «Señorita Mariana», dijo, «hay alguien que quiere verla en la casa principal». Intrigada, Mariana se dirigió hacia la casa. Al entrar en el salón, se detuvo en seco. Allí, rodeado de Eduardo y algunos de los trabajadores más antiguos, estaba un hombre mayor que le resultaba extrañamente familiar. «Mariana», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción, «te presento a tu abuelo, Antonio Almeida». El shock inicial dio paso rápidamente a una mezcla de emociones. El hombre que una vez había amenazado la felicidad de sus padres ahora estaba frente a ella, sus ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. «Mariana», comenzó Antonio, su voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, después de todo lo que hice. Pero cuando me enteré de tu existencia, de todo lo que has logrado aquí, vine a pedir perdón. A ti, a tu padre y a la memoria de tu madre». El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de dolor y secretos. Mariana miró a su padre, viendo en sus ojos una mezcla de conflicto y anhelo. Tomando una respiración profunda, Mariana dio un paso adelante. «El perdón», dijo suavemente, «es un viaje, no un destino. No puedo borrar el pasado, pero puedo elegir cómo avanzamos desde aquí». Extendiendo su mano hacia su abuelo, continuó, «Bienvenido a la Hacienda Esperanza, abuelo. Tenemos mucho de qué hablar y mucho que sanar, pero creo que este es un buen lugar para empezar». Antonio tomó su mano, lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas. Eduardo se unió a ellos, completando un círculo familiar que, durante décadas, había estado roto. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la hacienda, Mariana se encontró en el porche, reflexionando sobre el increíble viaje que había emprendido desde su llegada. A su lado, Esperanza pastaba tranquilamente, un símbolo viviente de los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Eduardo se unió a ella, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «¿En qué piensas, mi niña?» Mariana sonrió, apoyándose en su padre. «En lo mucho que ha cambiado todo, y en lo agradecida que estoy por ello. Mamá tenía razón, ¿sabes? En su carta. Dijo que la hacienda era un lugar de esperanza y sanación. Y lo es, para todos nosotros». Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno,
Padre e hija permanecieron en silencio, agradecidos por el presente y esperanzados por el futuro. La hacienda Esperanza, con todos sus secretos ahora al descubierto y sus heridas en proceso de sanación, se preparaba para un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, perdón y, sobre todo, amor. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.